Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de mundodeartes.go para Latinoamérica desde Tep & Go Magazine Digital, Buenos Aires, Argentina. En el programa de hoy tenemos una visita y tenemos un viaje aparejado al arte con un gran pintor venezolano radicado en Caracas que va a compartir sus obras relacionadas con el hiperrealismo y el realismo, entre otras cosas. Pero primero, para empezar este viaje, vamos a presentarlo y vamos a darle la bienvenida a Francisco Corso. Francisco, bienvenido. Muchas gracias, Tamara. Un placer estar con ustedes, a la audiencia de la revista Tep & Go. De verdad, estoy muy contento de estar aquí. Yo soy Francisco Corso, artista plástico venezolano. Mi obra realmente, sí, como bien dice Tamara, es una pintura al estilo realista, también al estilo hiperrealista. Bien, no anticipamos todavía. Antes que nada, sí, quiero contarles que Francisco Corso fue uno de los seleccionados por un jurado internacional de la convocatoria H+18 llevada adelante en coproducción de nuestra revista junto con Next Gallery desde el Eje Cafetero de Colombia. El jurado ha determinado que las obras de Francisco fueron entre las mejores seleccionadas y por eso vamos a hacer este viaje. Primero, para conocerte un poquito más, Francisco, para que la audiencia pueda saber de vos, de contarnos brevemente cómo nos hemos encontrado en esta convocatoria a partir de tu trayectoria y de tu formación como artista plástico. ¿Cómo inicia, cómo nace el pintor Francisco Corso? Bueno, es una trayectoria de muchísimos años ya. Desde muy temprana edad, pues ya yo tenía esa inquietud por las artes. Eh, Era capaz de modelar masillas, hacer pequeñas esculturas, pintar. Bueno, realmente en esa época no utilizaba mucho la pintura, era dibujo más que todo. Dibujo, creyón, era lo que más utilizaba en mi primera, digamos, en esa etapa de descubrimiento de mis habilidades. Y así me doy cuenta que tengo como ese don para las artes. Entonces, bueno, posteriormente recibí clases de dibujo, clases de pintura al óleo. Esos fueron mis primeros pasos en, en el arte. Ya más a nivel profesional, eh, conocí a la profesora Rosalba Gudiño, que ella es una artista dedicada al vidrio, a las artes del fuego. Ella me orientó y me sugirió digamos, los maestros que yo debía de tomar para avanzar en este terreno, y así recibí clases de escultura con un profesor que ya no está en este plano, que se llama Guillermo Pinto, a quien yo de verdad le tenía mucho aprecio. Y digamos que en su taller aprendí mucho, no solamente al modelado, porque era un taller de arte integral. Nos dedicábamos más que todo a la escultura, pero justamente integrábamos todo. De pronto comenzábamos desde el dibujo, de ahí partíamos para posteriormente tomar la arcilla, hacer la obra, hacer el vaciado. Bueno, lamentablemente íbamos a tallar madera, porque él era buen tallador de madera, pero ya no se pudo. Eh, y bueno, más que todo, el contacto con el artista, el contacto con ese ser humano, pues realmente tenía mucha experiencia y sabía orientar, y también tenía esa parte como filosófica y matemática del arte, y eso lo conocí con él. Y
bueno, ahí esa fue una etapa en mi desarrollo artístico, de verdad, muy recordada, muy apreciada. Posteriormente, tomé clases de pintura al óleo en la Academia Tesari Rizo, todo siempre aquí en Caracas, no he hecho estudios internacionales. Y la profesora Rizo, en su taller, nos enseñó mucho la técnica hiperrealista, la figura humana, y es ahí donde mi pintura comienza a crecer, porque si bien yo tenía unos conocimientos en la parte escultórica, me gustaba, siempre tuve esa tendencia como a buscar el detalle, al realismo. Entonces en la escultura eh, podía tener otra percepción de la figura que después se vuelve bidimensional justamente en el plano. Totalmente. Como el camino inverso, en cierta manera, pareciera. Correcto, entonces ya teniendo la experiencia tridimensional con la escultura, pasar a la parte bidimensional en la pintura me pareció mucho más sencillo. Entonces, por supuesto, en la parte anatómica ya uno comienza a ver la perspectiva y ahí eh, de tanto observar, eh, uno es capaz de apreciar dónde están los detalles, dónde está el desperfecto. Entonces, sí, para hacer ese tipo de ajustes, eso fue complementario. O sea, esa parte inicial, digamos, de escultura fue eh, después complementada o viceversa en la pintura al óleo, en la pintura, esa técnica o ese estilo hiperrealista de pintar. Correcto. Y ahora vamos para avanzar y seguir conociendo un poquito más sobre tu obra, justamente uno de los temas que hablábamos en el backstage de esta entrevista estaba relacionado con el tema de las temáticas que inspiran, ¿no?, la obra, cuáles son aquellos elementos que el artista elige como predilectos para poder armar la obra, que obviamente transita diferentes caminos a lo largo del tiempo. Pero bueno, en este caso, con Francisco, unánimemente, hemos elegido una obra que vamos a poner en pantalla para poder seguir recorriendo y abordar el tema de la temática. Bueno, continuando entonces, estamos en presencia de la obra Ansorita, que compartimos de Francisco. Y bueno, para abordar justamente una de las preguntas que habíamos tenido pensadas, estaba relacionada con cuál es la inspiración que surge, ¿no?, para las temáticas, cómo el artista se va encontrando con diferentes temáticas y sobre todo abordando esta obra que tiene simbolismos, que tiene muchos significados y que además están sintetizados en una obra que nos trae un mensaje nuevo. ¿Cómo es ese camino para ir adelante con el lienzo en blanco, con ese boceto de la nueva obra? Bueno, esta obra en particular, en primer lugar, o sea, tuve una idea, eh, se estaba celebrando los 500 años de la primera vuelta al mundo. Ujú. Eh, esa, esa fue la temática que escogí para ese La cuadro, expedición del Cano, la expedición del Cano y Magallanes. correcto. Y bueno, yo dije, bueno, ¿cómo la abordo? Ahí comencé a escribir, a hacer bocetos. Y como mi trabajo siempre, en mi trabajo, el retrato tiene un peso bastante grande, entonces eh, pensé hacerlo con esta dama que aparece en el retrato y luego fui incluyendo elementos, simbología que nos llevara
a imaginar, a pensar en ese hecho histórico. Eso todo visto a la luz de la actualidad. Entonces, ahí tenemos simbología antigua y también tenemos cosas modernas, simbología moderna. Entonces, la chica, por supuesto, es el ser humano. Eh, a ella yo la quise representar estéticamente muy, como una persona aventurera. Entonces, sí tiene sus detalles, por ejemplo, en la ceja izquierda tiene una cicatriz en señal de que bueno, que ha pasado algunas vicisitudes. El, por supuesto, el tatuaje tiene, es el mapa mundi, eso en señal de los viajes. El corazón impetuoso de la persona aventurera, aventurada a viajar. Eh, Hermoso. ¿Y te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo parece Medusa, no? Dentro, porque tiene también su parte de mitología. Yo viendo la obra, creo sí, que la primera palabra que se me ocurre como para reunir los elementos está relacionado justamente con la conexión, ¿no? Con la conexión de mundos. Y ahí aparecen con la mundos conexión. diversos, de los cuales, bueno, la tecnología es un símbolo de posmodernidad. El cable de USB, de repente, bueno, las carabelas, la conexión entre el pasado y el futuro, la conexión geográfica. ¿Cómo surge esta hermosa idea, porque además es bellísima, de la medusa? Sí, tiene su fundamento también en la mitología, pues, en esa historia de Medusa. Sin embargo, o sea, no tan dramático como el. Claramente. Bueno, Entonces, pero sí tenía necesidad de establecer esa conexión de ser humano y tecnología. Entonces, por eso ese cabello como serpenteante de cables USB correcto, la conexión. y la conexión, los barcos navegan en esos cables que puede ser hacer una analogía al mar o también a las conexiones con el barquito que luego tenemos arriba con Hasta la la conexión, fibra óptica que cruza entre el continente americano y Europa, ¿no? Podríamos decir. podríamos decir. Bien, para seguir avanzando, quiero que obviamente en pantalla lo van a estar viendo con mejor resolución. Hay un detalle en las manos de un trabajo de hiperrealismo que es muy lindo de observar, y para seguir avanzando en eso, y de paso preguntarte, mientras en pantalla van a ir apareciendo las obras, nos gustaría que nos cuentes, para las personas que no están tan adentradas dentro del mundo de la técnica del arte, o que por ahí no podrían diferenciar qué es un cuadro realista o a qué le podemos llamar una obra de artes visuales realista, a diferencia con la obra hiperrealista. Para ello vamos a entonces poner en pantalla la obra Vanidad, ¿sí? Que además es una obra que ha viajado a Corea del Sur en representación de Francisco, de su querida Venezuela, de su querida Caracas. Y bueno, iniciando, ¿qué nos podrías contar acerca del realismo? El realismo es una aproximación al hiperrealismo. No llega a ser hiperrealismo porque sencillamente no tiene la cantidad de detalles que puede tener un trabajo hiperrealista. El realismo para mí, Uh -huh. en mis obras, yo lo utilizo cuando quiero expresar algo y no tengo de pronto perdón, hubo una interrupción allí. Ajá. Cuando quiero presentar algo y es más, eh, no llega a ser tan fiel a la realidad. Simplemente
lo que busca transmitir es una, como digamos, la esencia, ¿no? A ver, Podemos hablar de que representa situaciones que pueden encontrarse en una realidad cotidiana, digamos. podría ser, por ejemplo, el hiperrealismo. ¿Qué pasa con el hiperrealismo? El hiperrealismo, para poder captar ese detalle que tiene un trabajo hiperrealista, debemos partir de la fotografía. Es Bien. necesaria la Aquí, fotografía y en la este fotografía tiene caso, que tener. bien, en este caso, perdón que te interrumpí, Francisco, pero bueno, quizás Ujú. tomando como modelo esta obra que se llama Vanidad, ¿qué nos podrías contar de esta obra en relación al hiperrealismo? ¿Dónde lo observamos? ¿Dónde lo podemos encontrar? En esta obra es hiperrealista, desde luego, o sea, tiene mucho detalle. El cabello casi se ve natural, se aprecia muy bien en la mirada, en los ojos, de hecho, o sea, esa fue la parte más, para mí fue la parte más llamativa en el proceso. Entonces me enfoqué muchísimo en la mirada de ella. En la corona también podemos apreciar el detalle, es muy, muy minucioso. Es un trabajo para el pintor, es un reto también a la paciencia, porque son muchas horas de trabajo y, va fluyendo, pero Bien. realmente son ¿Qué, trabajos. Ujú. qué nos podrías contar acerca de de la ficha técnica de este cuadro, por ejemplo, en relación a la dimensión que tiene, para que la podamos abrir de la pantalla y contarnos, bueno, además, bueno, qué tiempo de trabajo lleva? Quizás no sé si sos de los artistas que hacen varias horas a la vez o toma un amor mutuo solo de una hora a la vez. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, esta obra yo la comencé, la avancé bastante, tiene unas dimensiones, si mal no me acuerdo, de 40 por 50. Uf, Em, Son muchas capas, entonces hay que esperar que seque unas capas, las capas previas. Tiene veladura, ujú, se trabaja por veladura. Y en este caso fui directo con la pintura, pero sí fue un trabajo de varias capas. Tuve que suspenderlo, me recuerdo, porque en ese momento recibí un encargo bastante grande, una obra de 1,40 m por 2 metros, y tuve que suspenderla y bueno, después al terminar la otra obra, pues continué con ella y la finalicé. wow, es Entonces sí, impresionante. Muy destacable también de contarles que una obra de 40 por 50 centímetros, estamos hablando de una obra que está todavía dentro de un formato pequeño y que justamente el gran desafío es lograr esos trazos tan impecables, finitos, ¿no? Con todo el valor que tiene la palabra finito, en relación a, bueno, todo el detalle del cabello, a los brillos y a lograr ese hiperrealismo en un formato pequeño. A veces el hiperrealismo se presenta en formato grande justamente porque facilitaría en cierto modo el tema de los trazos, con lo cual es un desafío que está doblemente ganado. Eh, Felicitaciones completas. Y bueno, muchas siguiendo con gracias. este camino, que hablábamos, bueno, justamente acerca de la técnica, queríamos preguntarte cuáles son las implicancias que tiene justamente en ese cuidado que conocemos de tu obra, que está relacionado justamente con el tema de los materiales que se utilizan, la calidad de los materiales, qué importancia tiene y por qué a la hora de elegir, elegís aquellos materiales para tu obra. Sí, el tema de los materiales es vital porque, bueno, ya esto es un trabajo profesional y los acabados requieren de material de primera calidad. Entonces, empezando por la tela, debe de ser una tela. Yo prefiero en mis obras utilizar lino porque es mucho más resistente en el tiempo. Es una tela, yo creo que es la tela por excelencia para trabajar en el óleo.
Entonces, utilizo lino. Las pinturas, las pinturas son de máxima calidad. Trabajo con varias marcas porque los pigmentos entre una marca y otra, a pesar de que tenga el mismo nombre la pintura, en la práctica funcionan diferentes, Correcto. sobre todo los tierras, algunos rojos, y también tienen tiempos de secado diferentes. Entonces yo de pronto si necesito un trabajo más rápido, tomo, por ejemplo, un, una pintura Lucas, que es alemán, pero que el tiempo de secado es muy rápido. Claro. Para el trabajo cotidiano prefiero marcas como Grumbacher, por ejemplo, Talens, ¿ya? Le mandamos saludos gratuitos a todas las marcas que acabas de mencionar. Pero bueno, volviendo a la parte seria del tema, Bueno, eh, la cuña, no sé si es válido fíjense. hablar de marcas aquí, No, pues. es propio, es parte del trabajo. Pero justamente destacando el nivel tan avanzado que tenés como artista, donde además podés darte el lujo de determinar cuál u otra marca elegir de acuerdo a una optimización no solamente del resultado en relación a la calidad, que claramente es algo muy importante para vos, sino también manejar el tema de los tiempos o incluso también este detalle de cómo las pinturas y las tonalidades, como bien mencionabas, de los tonos tierra, donde a veces cuando se produce el secado cambian quizás el matiz, cambian el brillo, cambian pequeños detalles que a fin de cuentas van a repercutir en el resultado de la obra. Y aquí tenemos, por ejemplo, este cuadro de Nelson Mandela, y bueno, volviendo a la temática, hablamos también de que sos un gran observador de, para encontrar inspiración, ¿no? Del conocimiento, no solamente desde la parte formal, que implica la técnica desde la figura y la forma, sino también de las temáticas, ¿sí? Que atraviesan las obras, más allá de la técnica y ese trabajo que llevas adelante. ¿Cómo surge esta obra que estamos viendo de Nelson Mandela? ¿Qué camino ha tenido esta obra? ¿Cómo ha transitado en el mundo, digamos, del arte, ¿no? Contemporáneo? Bueno, esta obra fue realizada un año antes de que muriera Mandela. Em, para realizarla no solo yo busqué una imagen que lo representara bien, que yo me sintiera a gusto con ella y que pudiera ver el máximo del detalle, sino que también leí su historia, leí su biografía. Entonces, por supuesto, todo lo que tuviera referencia a él, porque cuando yo voy a realizar una obra, sobre todo si tiene que ver algo con historia, pues es necesario para mí empaparme del significado de la persona, por ejemplo, en este caso Mandela. Entonces, em, luego de tener la imagen y conocer al personaje bien, ahí es donde yo pienso que se puede transmitir algo de la esencia del personaje. No es nada más venir y pintar una persona y utilizar unos óleos para pintar. O sea, siento que debe de ir un poco más allá. Entonces, eso también lo quise transmitir en esa obra, en la mirada que él tiene. Y, y luego después, bueno, viene el trabajo de pintura, de detalle, de todo eso, ¿no? Esa obra me tomó 2 meses realizarla. Eh, Fue el trabajo más fuerte, fue el trabajo de la camisa, obviamente. Esas camisas autóctonas sudafricanas que son tan coloridas y tan hermosas, ¿no? Eh, Cuando yo estaba realizando esa obra, pues siempre pensaba, sé que hubo un artista que lo pintó a él en vivo y me imaginaba cómo esa persona, el trato con Mandela y todo que pudo haber tenido.
y bueno, uno acá tan lejos remotamente de Sudáfrica, pues obviamente no tenía esa facilidad, ¿no? Pero me fue bastante bien. Esa obra eh, estuvo en varios eventos de la Embajada de Sudáfrica aquí en Venezuela. También hubo unas actividades de la Universidad de Carabobo, que es otro estado fuera de Caracas, este, donde hicieron unas exposiciones conmemorativas a Nelson Mandela. Entonces fueron eh, una exposición, eso fue una exposición colectiva, y ahí también se mostró ese cuadro. Posteriormente, la Universidad de Carabobo, después de esa exposición, escogió el cuadro para la portada de un Wow, libro, una segunda edición de un libro que sacaron, eh, si mal no me acuerdo, 25 años del doctor honoris causa de de Nelson Nelson. Mandela. Ujú. Eh, y en el año que, o ya en la fecha que muere Mandela, los diplomáticos venezolanos tomaron el cuadro, o sea, lo pidieron para tenerlo en los eventos eh, diplomáticos, en la iglesia, y ahí fue expuesto también, pues. Qué honor tan grande tener esa llegada al público, ¿no? Y Francisco, volviendo a un tema muy importante para todas las esferas del arte, ¿no? Pero sobre todo partiendo desde que quizás las artes visuales tienen esa particularidad de que son ese objeto único que va a aparecer frente a un espectador, que generalmente uno no lo conoce o va a tener va a cobrar como su propia vida y va a tener su propia trayectoria. Hace un tiempo has participado dentro de, y más allá de tu trayectoria en Latinoamérica, en diferentes países, has tenido la oportunidad de conocer Corea del Sur. Y nos encantaría que nos cuentes cómo fue tu experiencia como artista latinoamericano en contacto con una cultura que nos queda, ¿no? Como en las antípodas de lo opuesto en el globo terráqueo de nuestra posición geográfica. Eh, con qué mundo te encontraste y cuáles son las cosas que aprendiste después de esa experiencia? Mira, realmente eso fue increíble, fue una experiencia única. Recibí esa invitación para la Feria de Arte de Busan en diciembre del 2021, y bueno, al llegar allá al aeropuerto mismo ya uno tiene contacto con el arte, porque hay grandes pantallas donde tú puedes observar el arte, la cultura, porque ellos utilizan mucho simbolismo en su pintura histórica, y eso ya se ve reflejado desde la llegada. Posteriormente, en la feria fuimos cerca de 300 artistas, 200, casi los 300 artistas. Normalmente hay invitados de otros países, pero según ellos me dijeron, es primera vez que se invitaba a un latinoamericano a participar. Entonces tuve esa dicha de ser el primer latinoamericano en esa feria en particular. Y bueno, fue muy hermoso ese contacto con los otros artistas. Eh, Mi cuadro también recibió una premiación, no solo por ser el primer latinoamericano, sino por el simbolismo de la obra. Tuve la dicha de que el cuadro además fuera adquirido por Subul Sunim, que es uno de los maestros zen del budismo allá en Corea del Sur. Bien, Eh, estamos viendo, mientras nos relatás, imágenes de la entrega de un reconocimiento que te han hecho en el encuentro y nos gustaría que nos recuerdes cuál es la obra que fue la adquirida allí.
La obra fue Ansorita, la que vimos previamente de la chica viajera, Conectora, digamos, por de la decirlo. conexión. Muy bien. Bueno, aquí estamos viendo Exactamente. justamente un momento muy especial de la entrega de reconocimiento en tu participación que has tenido por allá. Y dentro de de este encuentro que tuviste con, bueno, con esta obra que de repente sabes que ahora habita en Corea del Sur, ¿cuál es la experiencia y cuál es el aprendizaje que te resulta más relevante a la hora de contarnos sobre el encuentro con otros países, en otras convocatorias? ¿Cómo te encontrás en ese lugar donde estás compartiendo también con otros artistas y con otros países, ¿no? Otras naciones que están como anfitrionas justamente de artistas de otro mundo? ¿Cómo es ese mundo? ¿Cómo te encontrás en él? Bueno, ya particularmente me impresionó que se le da mucho valor al arte. Yo fui un día martes a un museo y me encontré un colegio en pleno visitando el museo. Desde los más chiquitines de kinder hasta los más grandes de bachillerato estaban visitando un museo, una visita guiada por el museo bueno, llevados por el mismo colegio. Entonces, ahí yo me di cuenta que hay cosas que son importantes, que hay cosas que son desde pequeños que hay que crear ese fundamento, ese contacto con el arte desde la primera, primer momento de la vida para poder apreciar, porque luego después ya con el diario vivir y todo eso, pues se escapa un poco. Luego también el, el arte yo lo apreciaba en todos lados. Si salía a la calle, al lado del metro, había una escultura de bronce al lado de un banquito, eh, se veía mucha escultura en la calle, había un hotel que la temática todo era de arte, entonces desde la entrada ya había arte, en las habitaciones había arte, en todos los pisos había arte. Eso me impresionó realmente. Ese amor por la cultura, por el arte, esa necesidad de ellos también de tener ese contacto con el arte, con otros artistas de otras partes del mundo, es impresionante y muy enriquecedor también. Muy bien. Y Francisco, si tuvieses que elegir, esta pregunta está como así como muy fuera de la línea que veníamos hablando, pero que me parece que tiene mucha relación y también la manera de poder, digamos, ponerle un broche de oro a este encuentro fabuloso que hemos tenido. Si pensando, viste que a veces cuando uno hace un viaje, conoce sobre todo si es una cultura diferente, uno vuelve a su lugar, se reencuentra con su casa, disfruta de un montón de cosas que son familiares y que de hecho son las que nos han amamantado, por decirlo de alguna manera. Hemos crecido en su seno. Eh, ¿Qué proyecto te gustaría ver llevado a cabo? O si tuviste alguna vez la fantasía de decir, bueno, me gustaría que mi país o mi ciudad se pueda hacer esto con el arte, no sé, como este tipo de encuentro, ¿de qué manera podría ser posible acercar un poquito más el arte a la cotidianeidad de la cultura, de nuestra idiosincrasia como latinoamericanos? ¿Tuviste alguna vez alguna idea o algún sueño o algo que digas, bueno, quizás algún día esto se pueda llevar a cabo y me gustaría que pase, me gustaría verlo? Sí, totalmente. Yo pienso que uno tiene capacidad para poner su grano de arena y yo pienso que ese grano de arena es a través de la educación. Entonces, pienso que en un futuro no muy lejano, pienso también dedicarme a enseñar esas técnicas, todo lo aprendido, porque también he visto que al pasar del tiempo, históricamente han habido pintores muy buenos que se han ido, eh, a- a- han partido de este mundo y esas enseñanzas,
ese estilo, la manera de pintar, todos los detalles, todo eso se fue con ellos. Y veo que el arte ha venido como, pienso que, bueno, es que ahora hay el modernismo tiene, a partir de Duchamp y todo eso, pues entonces se ha roto un poco con el arte académico y con estas tendencias artísticas, aunque ahora yo las veo un poco más en auge en este momento, sobre todo el hiperrealismo, el realismo lo he visto un poco más. Aquí tenemos también en Venezuela, hay varios representantes de esos estilos, pero hay muchos detalles que se pueden pasar de generación en generación en cuanto a técnica pictórica que sería interesante que no se perdieran. Entonces pienso que eso sería un buen proyecto. Bien. Bueno, para acompañar esto que nos estabas comentando, vamos a seguir con una anécdota que no por ser anécdota es menos notoria o menos simbólica, que justamente tiene que ver con este cuadro que se llama Pasos por un Milagro. Me gustaría que nos cuentes cómo se dio esta obra, qué momento vivió y qué la hace tan especial, además de su técnica y además de tener como este muestreo, digamos, como si fuese su propio inventario o su propio folleto de especialidad en la técnica de la pintura, cuál fue su vida y su momento, ¿no? En la historia de tu pintura. Sí, bueno, un poquito, primero explico un poquito acerca de la creación de esta obra. Esta obra está pintada sobre láminas de radiografía, es pintura al óleo. Entonces aquí tuve era una problemática distinta porque uno puede pintar o lo común es pintar a óleo Sobre sobre, tela, lino, sobre bastidor. tela o sobre madera, pero nunca lo había hecho sobre radiografía. Entonces fue para mí algo novedoso, fue experimental. Tuve que preparar y hacer muchas pruebas anteriores, preparar bien la radiografía para poder pintar encima con óleo y, por supuesto, para que el trabajo se mantenga. Hoy en día todavía está en muy buenas condiciones. Bueno, este trabajo está representado allí el doctor José Gregorio Hernández. Para el momento de esa obra era beato. Ahorita está siendo canonizado, pronto, si Dios quiere, va a ser santo. Eh, Justamente creo que cuando estaba la exposición se le nombró, era venerable y se le nombró, o era venerable, sí, era venerable y bueno, recibió un, un nombramiento especial, digamos, dentro de ese proceso de canonización. Entonces, él es vamos a decirle ya santo, ¿no? Venezolano, canonizado por la Iglesia Católica, que se le reconoce como el médico de los pobres. Esa obra la realicé sobre radiografías porque justamente los milagros que él ha realizado, al estudiarlo, al estudiarlos, justamente la Iglesia, normalmente se remite a radiografías, ver cómo estaba una persona antes con la dolencia y posteriormente la recuperación, cuando se daba el milagro, pues bueno, una recuperación La milagrosa que la observación evidencia empírica del hecho, del acontecimiento, ¿no? sí, y popularmente a veces hay personas que ven la imagen de él dentro de una radiografía, entonces todo eso tiene una connotación. Porque hay personas que dicen que han visto después de una sanación la imagen de él dentro de una radiografía. Entonces me pareció muy interesante plasmarlo en las radiografías.
y esa obra estuvo expuesta a principios, creo que la exposición se dio en marzo del año 2020. Que es el dato no menor, Y justamente. sí, estuvo por creo que 15 días y estando, y vamos a hacer un recorrido guiado por la exposición. Esa exposición se dio en la Galería de Arte Nacional y en ese momento dieron la orden presidencial de que se cerraran todas las instituciones, tanto públicas como privadas, y el recogimiento por el tema de la pandemia. Entonces, bueno, estando en el museo, pues nos mandaron a retirarnos del museo y se cerró el museo y la exposición culminó allí porque posteriormente vinieron muchos meses de Totalmente. resguardo y ya Confinación. no, Confinamiento, perdón. Tal cual. aquí en Creo Venezuela que se fue largo, igual que en Argentina también. De fue hecho, creo que largo. uno de los momentos cito de las generaciones que pasaron por la situación de pandémica es recordar qué se estaba haciendo en el momento en que se supo que debíamos ir a confinamiento, ¿no? Que por suerte, bueno, ha quedado en la historia con lamentables pérdidas de muchas vidas también y un montón de situaciones aparejadas con el bloqueo y con el freno que hubo en la mayoría y la gran parte de las actividades que no fueron consideradas como esenciales. Bueno, Francisco, para cerrar un poquito, la pregunta que nos gustaría que nos compartas es cómo ves o cómo proyectás tu trayectoria que tiene un camino con hermosos reconocimientos, con un logro de técnica impresionante. Recién hablaste también esto de compartir todo lo aprendido para que no se pierda, ¿no? Las generaciones y poder aportar ese granito a la historia de la humanidad desde el lugar que cada actividad convoca a uno como individuo. ¿Cómo te proyectás para los años que vienen? Y a modo de cierre, tu paso por H más 18 como convocatoria, con el encuentro también con otros artistas, con esta posibilidad también de poder contarle a la audiencia latinoamericana, así en un encuentro, en esta charla que estamos manteniendo, sobre tu trabajo. ¿Cómo te ves de aquí en adelante? ¿No? Bueno, este trabajo justamente es de paciencia, es un trabajo, yo veo que va creciendo poco a poco, o sea, sí hay un crecimiento, eh, siento que no he llegado al máximo del aprendizaje, hay muchas cosas, muchos temas que quiero explorar, que quiero expresar. También posiblemente tomar nuevamente la escultura. Entonces, tengo abiertas esas posibilidades. Eh, Me proyecto más adelante, bueno, con mi pintura y además en la parte educativa también. Mi paso por H más 18, pues bueno, fue un aprendizaje muy grande. Conocí nuevos artistas, veo que se está fortaleciendo el arte en Latinoamérica y eso me gusta porque es un nuevo frente. Tenemos que mirar a que los artistas somos también globales porque a la final nos ven aquí, nos ven en otras partes del mundo y uno no lo sabe y uno está siendo apreciado también en otras partes. Em, y eso a través de redes sociales y ese nuevo mundo que se abre para nosotros. Curiosamente esto de la pandemia, no sé si fue de pronto el encierro y después la liberación, pues tuvo estas consecuencias. Yo viajé prácticamente, eh, digamos, en plena pandemia, en el año 2021, hice ese viaje a Corea del Sur y presenté mis obras en otra parte del mundo y me pareció cerquita a pesar de que estábamos tan lejos.
también esa forma de comunicarnos, porque obviamente yo no hablo coreano y ellos tampoco hablaban español. Entonces utilizábamos el inglés, pero no todo el mundo hablaba el inglés y vi como las obras, a pesar, hubo personas que no hablaban ni inglés ni español y adquirieron las obras. Entonces, allí hay algo cuando alguien de otra parte del mundo compra tus obras, adquiere tus obras, porque algo le movió, porque sencillamente el arte sensibiliza y esa sensibilidad pues lleva a querer algo también. Entonces, pues bueno, para mí eso fue un aprendizaje, algo bastante importante, esa, eh, bueno, a los otros, a los demás artistas, pues que siempre se mantengan creando obras, que en algún momento siempre este trabajo rinde fruto. Uno a veces en lo cotidiano no lo ve porque uno, el trabajo del artista es como un poco solitario, son muchas horas que uno pasa detrás de una obra, a veces uno para o come algo rápido y continúa porque uno quiere avanzar o sientes que de pronto el material se te está secando y tienes preparado un material y quieres emplearlo en el mismo momento o ya quieres ver el resultado, el efecto que quieres crear y no puedes esperar. Entonces es un trabajo también de mucha disciplina. Yo me despierto muy temprano, ya desayuno, saco al perrito, vengo, ya me pongo a trabajar y así estoy hasta tarde noche también. Y es un trabajo que nosotros también necesitamos ese contacto con el público, porque nuestro trabajo es como solitario, encerrado, y también necesitamos ese contacto, ver a Con el las mundo personas, real. ¿no? Con el mundo real, Tal ver cual. qué piensan, qué opinión les merece. O sea, eso ocurre en ese momento, esa confrontación, cuando de pronto uno lleva un cuadro a una galería, entonces ya ver el público. Yo creo que al final el público es el que cierra ese proceso, ya cuando lo aprecian, lo ven, lo consumen, ahí ese forma parte de la obra también, porque si no, o sea, uno coleccionaría obras en la casa. No todo está dicho en la plástica, no todo está dicho en la pintura. Por ahí alguien dice que la pintura murió, entonces ahora hay pintura vía, arte VIP y todo eso. No, la pintura es vigente y siempre va a estar vigente y eso lo tenemos que hacer patente nosotros los artistas. Arte más 18, mi agradecimiento con el maestro Garcés por esta convocatoria, al jurado por escoger mis obras para ser expuestas en esta exposición virtual que ha sido tan enriquecedora. A ustedes que continúen adelante, me gusta mucho los en vivos de los días jueves. Ese análisis de obras es muy interesante. Ojalá surjan más espacios donde se le dé ese, esa importancia de vida al arte, no solo en Latinoamérica, aquí la necesitamos bastante, sino a nivel mundial. Sí. Y a ti, Tamara, porque bueno, de verdad que este espacio ha sido muy enriquecedor, muy nutritivo, pues, y gracias por la entrevista, ¿no? Al contrario. Francisco, bueno, además de felicitarte y agradecerte por abrirnos las puertas de tu casa, literalmente, o de tu taller, creemos fuertemente, somos acérrimos luchadores y creedores de que el arte tiene que ser compartido, de que tiene que ser escuchado, de que es importante escuchar a los artistas también y nutrirnos, ¿no? Todos mutuamente de esas experiencias y aprendizajes que vamos
ganando, porque son realmente premios, todo conocimiento es un premio, para seguir construyendo esta historia juntos, ¿no? Que en cierta manera es el propósito, no sé si el propósito fin, pero sí al menos el camino que nos nutre en el camino. Bueno, con estas palabras y con este clima así tan ceremonioso, voy a repetir las felicitaciones por haber dicho que sí al momento en que escribiste para anotarte en la convocatoria, que es un momento que abrió un montón de puertas a personas nuevas, a tiempos nuevos, a este tipo de espacios. Y bueno, obviamente invitando a que otros artistas también puedan sumarte a estos encuentros que terminan siendo una gran familia en la cual estamos siempre pendientes para futuros proyectos también que quieran compartirnos. Y bueno, mientras estuvimos en la entrevista, aparecieron en pantalla los contactos del maestro Francisco Corso para que puedan comunicarse con él. Está muy disponible para las convocatorias, para viajar sobre todo, que sabemos que le gusta mucho, y para que bueno, las obras puedan cobrar ese camino y esa vida, ¿no? que es como cuando uno deja ir a los hijos para que encuentren su propio camino. Muchísimas gracias y bueno, seguimos entonces nosotros viéndonos en una próxima edición de mundosdearte.go. Hoy tuvimos en especial a Francisco Corso desde Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias.